Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Hoy vamos a analizar o vamos a razonar y a pensar sobre la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia y su contrario, que es la intolerancia? Y si los superdotados tenemos alguna forma de sufrir cierta intolerancia social, o si realmente nosotros también somos intolerantes, o si la intolerancia está generalizada en el ser humano, porque es una parte de su psique tribal, ¿no? O realmente existe la posibilidad de construir sociedades plenamente tolerantes. Bueno, lo primero sería definir la tolerancia. La tolerancia es básicamente aceptar la diversidad humana que nos rodea, incorporarla, no solo aceptarla diciendo está ahí, sino incorporarla dentro de nuestro conjunto de preferencias sociales, es decir, no hacer sesgos en contra. Y personalmente me resulta bastante fácil aceptar el hecho de que existe una gran diversidad humana. La diversidad humana, para un biólogo, como es mi caso, no es más que una expresión de la diversidad que tiene la naturaleza. Ya hemos comentado esto en algún vídeo, pero vamos a profundizar un poquito más. La diversidad humana es una diversidad que, como ocurre en la naturaleza, es efecto de la evolución. Además, los seres humanos sabemos que tenemos un origen de varias especies. Hemos hablado de esto ya. En nuestro ADN hay sangre de Denisovana, sangre de los neandertales y posiblemente de otras especies anteriores. En distintas proporciones, según zonas geográficas, según razas. También es cierto que las razas, estrictamente hablando, como nos han dicho antropólogos de la talla de Cavalier Sforza, no existen en el ser humano, porque son pequeñas variantes genéticas de color de pelo, de color de ojos, de estatura, etcétera. Por tanto, para un biólogo que está acostumbrado a ver las especies botánicas, zoológicas, de microorganismos, etcétera, no solo en la carrera, sino a lo largo de mi ejercicio profesional, pues lógicamente la diversidad humana me resulta plenamente asumible. Pero es que en mi caso concreto, y permítanme que haga unos pequeños comentarios personales, en mi caso concreto, pues he nacido en una ciudad como Madrid, que es una de las grandes capitales europeas, y desde pequeñito estoy acostumbrado pues a ver, por ejemplo, diversidades culturales también, como puedan ser las tribus urbanas, ¿no? En el momento en que te paras en una parada de autobús, por ejemplo, miras a la derecha y resulta que tienes a un yuppie, ¿no? A un super ejecutivo. Y alguien dirá, los yuppies no toman el autobús. Bueno, depende. O sea, normalmente pueden ir en taxi, pero también a veces es mejor ir en autobús. Pero bueno, en cualquier caso, si la parada de taxi y la del autobús están al lado, pues tú miras y ves a un yuppie todo trajeado de Armani, ¿eh? Con un maletín, que solo el maletín a lo mejor le cuesta 200 euros, ¿verdad? O 300, y impecable vestido. Miras a la izquierda y ves, bueno, cuando yo era joven, ahora ya no se ven tanto, a un punky, ¿no? Con estos de la cresta, ¿no? Recuerdo haber estado en Londres, en Piccadilly, y me quedé embelesado mirando a un punky que llevaba una rata teñida de color verde. La llevaba aquí en el hombro como mascota y la verdad es que me hizo bastante gracia. Estoy acostumbrado a ver eso, estoy acostumbrado a ver esa diversidad que tienen las grandes ciudades. Cuando llegué al sitio donde vivo, me llevó un choque cultural bastante grande, porque vi justo lo contrario. Vi que todo el mundo era bastante uniforme, el look agropecuario que llamo yo. Y todos en esa época, estoy hablando de los años 90 del siglo XX, vivían o vestían en esa época todos con esas austríacas que se pusieron de moda en esos años, verdes normalmente, todos con pantaloncitos de pana, con los castellanos y con el pelo engominado.
Y entonces a mí me parecía estar viendo otra tribu y no le di mayor importancia, porque yo estaba observando tribus urbanas desde pequeñito. Y me llevé la sorpresa que por no ser de esa tribu agropecuaria, pues se ejercía contra mí, vamos a decirlo con claridad, una auténtica xenofobia. Que con ramalazos, con coletazos, con intermitencias dura hasta el día de hoy. Lo que pasa es que nosotros ya hemos hecho todo un proceso de autodescubrimiento y de aceptación de uno mismo, y entonces el rechazo de los demás es algo que nos trae al pairo totalmente. Y de eso va este vídeo, precisamente, de entender la diversidad humana y de entender por qué se produce ese rechazo. Sería recomendable también que se vean los vídeos del tribalismo, gregarismo y otros que hay un poco en esa dirección. Pero hoy vamos a hablar sobre todo de lo que es la diversidad humana y sobre todo vamos a hacer autocrítica, es decir, nosotros somos los superdotados, somos tolerantes, aceptamos la diversidad de los demás. Vamos a seguir con este proceso de razonamiento. Por tanto, si uno nace en una gran ciudad, como es mi caso, podríamos asumir que yo tolero ciertas diferencias culturales, sociales, etcétera, con mayor facilidad que otras personas, que a lo mejor no han nacido en grandes urbes. Vamos a ir viendo esto con detalle. Pero es que resulta que cuando hablo con gente que ha nacido en el medio rural y que no ha salido del medio rural prácticamente toda su vida, en pueblos muy pequeñitos que a lo mejor no llegan ni a 1000 habitantes, veo la misma conducta que en mi caso, exactamente la misma. En personas superdotadas que han nacido en el medio rural. Hablaremos del medio rural también. Y veo cómo contra ellas se ejerce también cierto rechazo. Lo he visto en muchos casos. He tenido alumnos del medio rural. Un saludo a Adri, si estás viendo este canal, que son personas excelentes, abiertas, sinceras y inteligentes, obviamente, y con una actitud absolutamente abierta hacia los demás, incluso extrañamente pacífica. He conocido también adultos superdotados que han nacido en el medio rural y que tienen una misma actitud abierta. Y desde el minuto cero he establecido conexión perfectamente con esas personas. Hablaremos en otro vídeo de esto. Por tanto, no me hace tolerante, especialmente si es que lo soy, vamos a asumir de momento que lo soy, hacia el hecho de que haber nacido en una gran ciudad. Veamos si tiene algo que ver el origen familiar. El origen familiar mío es de clase media urbana. Mi padre era librero y desde el principio se codeó con lo que podríamos llamar la élite intelectual del mundo del libro. Y me acuerdo perfectamente que mi padre tuvo una actividad profesional muy rica, muy variada, como prueba que el día de su entierro pues aparecieron más de 250 personas al entierro, que se celebró en el tanatorio de la M30 de Madrid, y recuerdo perfectamente al funeral, perdón, quería decir, el entierro se produjo en un pueblo de la provincia de Toledo. En el funeral aparecieron 250 personas del mundo del libro, y recuerdo que iba hacia el bar a tomarme un café en estos momentos porque estás allí muchas horas, lógicamente, atendiendo a la gente, y recuerdo que oí a los que estaban en la sala de al lado decir, al pasar, ¿quién ha fallecido aquí al lado? No lo sé, será algún político importante o algún ministro o algo así, porque hay más de 200 y pico personas, ¿no? Recuerdo que, bueno, la sensación que me dio fue de orgullo porque no porque hubiera mucha gente, sino porque realmente se trataba de una persona extraordinariamente abierta, extraordinariamente culta. Él había nacido en un pequeño pueblo de Toledo y era una persona que desde que llegó a Madrid a buscar trabajo, pues estableció contacto con la élite intelectual. Yo recuerdo haber estado en
en la Feria del Libro de Madrid, ayudando en la caseta a mi padre, que me decía, ponte ahí a vigilar que nadie robe libros. Y yo me ponía a vigilar, ¿no? Y detectaba enseguida cuando alguien, y las técnicas que se utilizaban, había gente que hacía así, iba a coger un libro y con la otra mano se lo metía en la bolsa, ¿no? Bueno, se robaban muchísimos libros en la Feria del Libro. Todos los que se han dedicado a la Feria del Libro de Madrid lo saben. Un 10, un 20, un 30% de las existencias llegaban a robarse. ¿Por qué? Porque los libros estaban expuestos, ¿no? Pero bueno, yo siempre pensaba que era mejor robar un libro que robar otra cosa. Pero en cualquier caso, es evidente que me he criado en un ambiente de relativa cultura. ¿Eso me hace más abierto, más tolerante? Pues francamente vuelvo a creer que no. Porque he conocido gente que no ha hecho ni el graduado escolar, que se ha criado en ambientes, vuelvo a repetir, en pueblos diminutos, pequeños, en pueblos que no superan 1000 o incluso 500 habitantes en algún caso. Y, sin embargo, son personas extremadamente abiertas. Personalmente pertenezco al colectivo de personas heterosexuales y podría pensar si las personas que pertenecen a alguno de los colectivos LGTBI, transexuales, etcétera, podrían ser más abiertos por pertenecer a dicho grupo. He visto personas pertenecientes a distintos colectivos de este tipo ser abiertas y otras no tanto. De hecho, recuerdo haber estado en una casa rural hace muchos años en Cantabria y durante la tarde, mientras nos tomábamos un café y veíamos cómo se ponía el sol y esas cosas, y en plan relax, en un ambiente idílico, natural, pues recuerdo que estableció conmigo contacto una persona, una mujer que se declaró lesbiana y feminista. Y recuerdo perfectamente que la conversación fue bastante tensa, porque poco menos que por ser hombre me estaba haciendo culpable de todo el sufrimiento que ella había acumulado a lo largo de su vida, ¿no? Y recuerdo que intervino una de mis hijas y le paró el carro. Le paró el carro y le dijo que esa actitud no ayudaba al feminismo y no ayudaba tampoco a la causa LGTBI. Entonces, bueno, pues yo no creo que tampoco las preferencias sexuales de una persona le marquen ser más o menos abierta. Sí que creo que, evidentemente, pertenecer a un grupo minoritario, racial, o un colectivo minoritario de orientación sexual, o haber nacido en una gran ciudad donde tiene más acceso a la cultura, puede ayudar a que seas tolerante, pero no es condición necesaria, ¿no?, para ser tolerante. Aquí hay otras cuestiones. Mencionó la raza. Bueno, racialmente, el país en el que vivo, España, es un país bastante diverso. Como sabemos por nuestra historia, aquí han estado prácticamente desde norteafricanos a pobladores del norte de Europa que nos han invadido a lo largo de muchos siglos, y el español tiene una mezcla racial muy variada. Luego, en las sociedades actuales, pues aunque hemos dicho que las razas no existen, vamos a seguir con el concepto o con el nombre raza para entendernos, ¿no?, coloquialmente. Bien, es evidente que España es un país muy diverso, los hay más diversos, por supuesto, y no creo que el español sea en principio racista. Puede haber, obviamente, delitos de odio y de racismo, ya lo hemos visto en un vídeo anterior, pero realmente no creo que pertenecer a una raza minoritaria en este caso a mí me hubiera hecho más o menos tolerante. Puede ayudar, vuelvo a repetir, pero no es condición obligada. Ideológicamente, bueno, la ideología es evidente que hay gente que se la toma en un sentido absoluto. Particularmente, yo cuando ejerzo mi derecho al voto, no suelo fijarme tanto en la ideología, sino más bien en el candidato. De hecho, comento muchas veces que yo llego a votar a 5 partidos políticos distintos, en distintos tipos de elecciones. Y que muchas veces, cuando coinciden elecciones municipales y regionales y nacionales, o incluso con europeas, yo no suelo votar a lo mismo. De hecho, en unos comicios en los que creo que había 3 elecciones, que creo, no recuerdo si eran regionales, nacionales y europeas,
que se concentraron en una ocasión, voté a 3 partidos diferentes. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué haces eso? Bueno, pues yo hago eso porque evidentemente el candidato que se presenta a las regionales por un partido político puede no gustarme, aunque yo esté más afín a ese partido en unas elecciones nacionales. Voto al candidato. ¿En qué me fijo? Pues en sus características. Y si veo que esas características no coinciden o no son propicias para mí, pues no le voto directamente. O puede ocurrir que en algún caso vote en contra para que no salga cierto candidato, porque pienso que es pernicioso. Por tanto, no creo tampoco que ideológicamente, personalmente, pueda ser calificado de intolerante. Voy a contar alguna anécdota que apoya más este tema. En una ocasión, en un país sudamericano, me invitaron a casa de un colega, me invitó un fin de semana, y recuerdo que me senté en el sofá. Yo cuento mucho esta anécdota porque creo que es muy ilustrativa. Me senté en el sofá del salón, estaba viendo la tele, en ese momento estaba solo, se había ido mi amigo, mi colega, a preparar un café a la cocina, el padre estaba dentro, la madre igual, y bueno, pues noté algo en el asiento, noté un bulto, levanté el cojín y me encontré una pistola, concretamente un revólver. Y me llamó mucho la atención. En ese momento, como nunca había visto un revólver de cerca, pues me quedé un poco asombrado. Y cuando vino mi colega con el café le pregunté, oye, ¿qué hace aquí esta pistola, no? Dice, tenemos muchas armas en casa. Empezó a levantar cojines de los sofás y ahí salió un auténtico arsenal. Había una pistola de estas que se cargan así, el revólver susodicho, otro revólver más pequeño, calibre 22, distintas armas. Y entonces me quedé un poco alucinado, digo, ¿y tenéis más armas aquí? Y dice, sí, sí, y empezó a sacar armas de encima de los armarios, y concretamente me sorprendió porque sacó un rifle, con mira telescópica del armario del dormitorio de los padres, y yo me quedé realmente asombrado y dije, bueno, ¿por qué tantas armas? Dice, no, porque bueno, en principio ahí está el armado y tal para defenderse. Digo, ¿defenderse de quién? Dice, bueno, pues de los insurrectos o de los... Claro, los europeos no estamos acostumbrados a esto, ¿no? Esto ocurre en un país latinoamericano, no voy a mencionar en cuál, y evidentemente pues me llamó mucho la atención. En ese mismo país, en esa misma casa, durante otra sobremesa, durante ese fin de semana intenso de armamento, pues el padre me gastó una broma, me dijo, oye, porque me caes bien, si no yo ahora mismo te pego un disparo aquí y digo que ha sido en defensa propia. No sé si sabes que la ley permite hacer eso. Digo, bueno, pues menos mal que te caigo bien, ¿no? Bueno, se trataba evidentemente de una persona de ideología muy ultra, vamos a decirlo así, sin calificar si era de ultra de un lado o de otro, ultra. Y cuando llegué a España, bueno, pues me seguí carteando con esta persona y le mandé algunos libros, en fin, porque me atendió bastante bien, la verdad, me atendió de manera regia y estupenda. Pero bueno, yo no mostré ningún tipo de intolerancia tampoco hacia esta persona, es decir, evidentemente cualquier otro habría rechazado de plano este tipo de actitudes, pero bueno, a mí me atendió correctamente y no tuve ninguna queja, salvando lo pintoresco de ver un auténtico arsenal de armas en un domicilio particular, pero un auténtico arsenal, ¿eh? Y bueno, he estado en casa de personas ultra del otro sentido y la misma historia. Por tanto, yo no suelo establecer personalmente ningún tipo de rechazo ideológico, ni siquiera en esos casos. Por tanto, no establezco ningún tipo de rechazo racial. El mejor profesor de la carrera que tuve había salido huyendo de África, de las guerras entre Hutus y Tutsis, las guerras raciales, y del genocidio que hubo en África. Y fue el mejor profesor que tuve en la carrera. También tuve otro profesor excelente, que era gay. He tenido compañeras de carrera con las que me llevaba estupendamente, que me confesaron sus orientaciones sexuales, en este caso lesbiana. Y
no he tenido, y como persona que nació en Madrid, no he tenido en absoluto ningún tipo de problema con ningún tipo de variante, ni racial, ni ideológica, como digo, ni sexual, ni política, ni de ningún tipo. Pero creo que mis circunstancias familiares y personales y de vida y de origen no tienen nada que ver con este hecho central de que las personas con superdotación nos sentimos profundamente diferentes. Nos sentimos distintos a los demás. Esto es casi un carácter, yo podría decir, identificador. Hay algo interno que nosotros notamos, incluso mucho antes de saber que somos superdotados y de que nos hagan las pruebas y ni siquiera de habernos planteado esto, hay algo interno que nos hace sentirnos diferentes. Y es que cognitivamente no funcionamos igual. Vemos el mundo, ya lo hemos hablado, de otra forma, vemos el mundo con más detalles, sometemos todo al pensamiento de una forma más profunda, más densa, y esto nos lleva a cuestionarnos las cosas. Por tanto, si nosotros nos cuestionamos todo, ¿cómo podemos ser sectarios? ¿Cómo podemos ser intolerantes? Es muy difícil que nosotros seamos intolerantes si por dentro ya nos sentimos diferentes. Por tanto, es la base que yo quería explicar en este vídeo. Ahora bien, para hacer autocrítica, yo me pregunto a mí mismo, ¿hay algo que a mí realmente me molesta? ¿Hay algo en la esfera de la diversidad humana que yo pueda calificar como que me genera rechazo? E indudablemente sí. Encuentro que no soy tan tolerante como yo me creo. Hay personas que me generan un fuerte rechazo. ¿Y tienen alguna seña de identidad esas personas, algo en común que yo pueda entender, ¿no? ¿Por qué me generan rechazo? Y la verdad es que sí. Nuevamente descubro, al hacer este autoanálisis, que yo hago frecuentemente, pues que son lo que me motiva básicamente para hacer estos vídeos, pues a mí me molesta la gente primaria, podríamos decir, tosca. La gente que tiene, por ejemplo, estos hombres que se desplazan así como que parece que van a matar a alguien, ¿no? O estas mujeres que se ponen jarras así, en plan tosco, en plan bruto. Me molesta la gente bruta, tosca. La gente que habla muy alto, que mete golpes, me molestan los intolerantes. Y recuerdo haber leído en un libro maravilloso que ya he citado, que leí durante la adolescencia y que quizá algún día vuelva a releer, y que lo tengo aquí apartado, que se llama Los yogas prácticos, de Swami Vivekananda, que fue uno de los introductores del hinduismo en Occidente en los años 50, creo recordar. Bien, recuerdo haber leído una frase que dice: lo único que no estoy dispuesto a tolerar, decía Swami Vivekananda, es la intolerancia. Bueno, pues me ascribo totalmente a esa frase. Las únicas personas que a mí particularmente me molestan son las personas profundamente intolerantes, primarias, tribales, sectarias. Hago enormes esfuerzos por apartarme de estas personas, pero parece como que les atraemos las personas superdotadas. Atraemos a estas personas, atraemos a este tipo de individuos. Y lamentablemente vivo en un lugar, en un espacio físico, donde no todo el mundo es así, evidentemente, pero existe una auténtica pléyade de personas toscas y primarias. Y he podido comprobar a lo largo de mi vida, y he hablado con muchos superdotados y llegan a la misma conclusión. Por tanto, estas conclusiones de este vídeo no son solamente mías, sino de muchas más personas. He podido comprobar que efectivamente las personas intolerantes suelen ser generalmente las más toscas, las más sectarias y las más tribales. ¿De dónde nace esa intolerancia? Bueno, pues esa intolerancia nace, a mi entendimiento, si ya hemos dicho que no tiene que ver con el origen racial, ni con haber nacido en un lugar, ni con la tradición familiar, tiene que ver, una vez más, con las características cognitivas. Cuanto más compleja cognitivamente es una persona, más acepta en principio la diversidad. Los grandes dictadores de la historia han sido gente extraordinariamente bruta, tosca y poco inteligente generalmente.
No digo que la inteligencia traiga bondad, no estoy queriendo decir eso. Quiero decir que es más fácil, porque siempre que uno hace una afirmación, alguien te sale diciendo, no, yo conozco un caso. Vamos a ver, estoy hablando de generalidades, de probabilidades, si ustedes quieren. La inteligencia, una capacidad cognitiva mayor, indudablemente nos hace entender el mundo con mayor diversidad, con mayor detalle, y por tanto aceptar dicha diversidad. Y al mismo tiempo, ¿existe una profunda intolerancia hacia nosotros? Evidentemente. Existe una intolerancia, pero no porque nosotros tengamos nada malo, ni porque seamos superdotados muchas veces, sino porque ellos, estos primarios, estos sectarios, estos australopithecus, estos pitecantropos, ¿no?, que hay dentro de la especie humana, pues a todo aquel que ven diferente, pues lo rechazan, lo atacan, pero da igual que tú seas superdotado, a ellos les da igual, solo que te perciben diferente. En el momento en que ellos te perciben diferente, te atacan. Por tanto, tenemos que entender, la base psicológica de la intolerancia normalmente es la estulticia. Segundo, entender que los tontos siempre van a ejercer intolerancia hacia los inteligentes, pero hacia otras muchas personas también. Lo digo abiertamente y habitualmente, buscar a las personas inteligentes semejantes a nosotros, que las hay en todas partes, incluso las bolsas de intolerancia de la España profunda en la que lamentablemente vivo, y no digo que toda la región sea España profunda, lo que quiero decir es que la España profunda es un estado mental, y ese estado mental está muy presente en algunas zonas porque han tenido menos evolución social que otras, básicamente. Si tienes la oportunidad de viajar y establecerte en un país principalmente más tolerante, como puede ser Canadá, Escandinavia, incluso no sé si Australia, etcétera, hazlo. Vas a ser mucho más feliz. Las escasas estancias que he establecido o que he hecho en países como Finlandia, como Alemania, incluso como en el norte del Reino Unido y en otros muchos países, me han llevado a la conclusión de que las sociedades más intolerantes son las sociedades en las que nosotros vivimos peor. Recuerdo muchas anécdotas. Por ejemplo, la primera vez que estuve en Escocia, acababa de llegar prácticamente, me metí en un pub y me pedí una cerveza, una Guinness. Tenía ganas de probar la Guinness, me encanta, y me probé una pinta de Guinness. Estaba ahí mirando el bar, yo estaba solo, fui a un congreso internacional de ganadería, la famosa Universidad de Edimburgo, donde se hizo la oveja Dolly. Y ahí estaba yo, llegué un día antes, no había ningún colega de España, no había nadie, y me fui a dar una vuelta y me metí en un pub. Y estaba escuchando música celta, encantado la vida, viendo cómo tocaban unos tíos pelirrojos con unas barbas enormes y unas mujeres también pelirrojas, me llamó mucho la atención. Estaban tocando mi música celta, que me encanta, y yo estaba escuchando la música y tomándome mi pinta, y nadie se metió conmigo. Terminé mi pinta y, como hago habitualmente, que es lo que hacemos en las universidades muchas veces, porque hay muchísimos alumnos y profesores en los comedores, etcétera, entonces muchos retiramos nuestra bandeja y la llevamos a la barra. El bar era enorme de grande, entonces cogí mi pinta vacía, la llevé a la barra, el tío me había cobrado previamente en la mesa y el tipo me hizo así. Pero lo gracioso es que los que estaban al lado también me hicieron así, y entonces yo me empecé a reír y todos nos reímos, es decir, había un sentimiento de apertura hacia el diferente y evidentemente cualquiera que me mire, yo en esa época tenía bastante más pelo, cualquiera que me mire sabe que no soy escocés, aunque mi apellido, Patton, es de origen escocés, pero bueno, varias generaciones atrás. En cualquier caso, lo que quiero decir con esto es que evidentemente yo me podría establecer perfectamente en Escocia. Cuando visité Finlandia recuerdo perfectamente, obviamente no conocía el idioma, me ponía a hablar con la gente por la calle, sin ningún problema, para preguntarle dónde está tal sitio, dónde está otro, me atendían estupendamente. Tiene algunas cosas al final muy curiosas en sus aperturas de conducta sexual que me llamó mucho la atención, ¿no? Son desinhibidos a tope y me llamó la atención porque literalmente allí las mujeres toman la iniciativa. Entonces lo hablé con un finlandés, con un médico finlandés durante el vuelo de regreso en avión. Y me comentó que era una costumbre lapona, me llamó mucho la atención, que las mujeres toman la iniciativa, entonces poco menos que le asaltan a uno, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, cierta gracia al tema, porque uno no está acostumbrado a esas cosas, ¿no? Te ven algo exótico y de repente, bueno.
pues ahí surge la cosa. Y digo esto porque evidentemente yo me he adaptado a culturas distintas. He estado con los indios guaraníes en la selva. También me atendieron estupendamente. No tuve ningún tipo de problema de aceptación. Eh, He estado en distintos países, he visitado distintas culturas. Nunca he tenido ningún problema. Los problemas los he tenido paradójicamente con este sector de gente primaria. Por tanto, y eso no tiene, el ser primario no tiene nada que ver ni por dónde naces, ni con la cultura, ni nada. Tiene que ver con variantes cognitivas. Por eso los superdotados, aunque estemos en mitad de la selva del Amazonas, tenemos que buscar gente que se parezca a nosotros. Y la hay en todas partes. En mitad de la selva del Amazonas también. En un pequeño poblado aislado. Bien, por tanto, entender esta diversidad humana, aceptarla, huir de los intolerantes, no les prestéis ni medio segundo, no dejéis que entren en vuestra vida. Y si el día de mañana tenéis la oportunidad de vivir en alguna sociedad donde haya más gente de nuestra variante, vais a experimentar una felicidad inenarrable, que es la que en estos pequeños espacios temporales que me ha tocado establecerme en comunidades donde abundaba nuestra variante cognitiva, pues me he sentido realmente como en casa, aunque estuviera en la otra punta del mundo. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, os pido que le deis al link y los tengáis en redes sociales. Y nada, a seguir entendiendo nuestro perfil, a seguir aceptándonos a nosotros mismos y a seguir reflexionando, que es lo que yo voy a hacer, sobre todo lo que me va ocurriendo. Me ayudan mucho vuestros comentarios, que hasta la fecha el 90% son constructivos, y que me parece muy bien que me contéis vuestras experiencias dentro de los comentarios de los vídeos, porque me ayudan a entender que estamos apuntando en la dirección correcta. En la medida en que estamos haciendo estos comentarios, estas reflexiones, estamos apuntando en la dirección correcta. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo divulgativo por el tema de las altas capacidades. Por eso empezó este canal, y creo que entender este perfil es muy importante para mucha gente. Nada más. Un saludo y hasta otra. Chao.